Hola, hola, muy buenas tardes. Qué placer por estar aquí nuevamente. Un en vivo más. Déjenme ver si tengo prendido el micrófono. Sí. Un día más, una semana más. Ya casi concluyendo este mes, pero aquí estamos por la gracia de Dios. Gracias a Dios que nos ha permitido vivir hasta este día y que tenemos conocimiento de Él, que Él se ha revelado a nuestras vidas y le doy gracias a Dios también por tu vida, porque si estás viendo estos videos es porque tienes interés de conocer a Dios, tienes interés de alimentar tu alma y me da mucho gusto saber que te estés preocupando por tu alma, por dónde vas a pasar tu eternidad. Y te doy la bienvenida a este pan de vida y vamos a comenzar esta enseñanza. El día de hoy yo le titulé Permanecer y dar fruto. Permanecer y dar fruto, porque no es solamente que escuchemos la palabra de Dios, no es solamente que nos vayamos con un mensaje bonito, que digamos, ay, estuvo muy bonita hoy la enseñanza o la palabra, sino que Dios se revele a nosotros para que podamos entender esos tesoros, lo que nos lleve a conocer a Él. Porque cuando Dios, cuando tú lees tu palabra, la palabra de Dios, eh, ahí es donde Dios nos abre su corazón y es donde realmente lo vamos a conocer y es como nos vamos a encontrar con Él y ese encuentro nos va a hacer renacer de nuevo. Va a ser transformada nuestra mente, nuestro corazón, va a venir la luz a nuestra vida. Entonces, para permanecer y para dar fruto, vamos a ver que Dios nos habla en esta enseñanza. ¿Sale? Entonces, vamos ahora para comenzar este pan de vida del día de hoy, el pan que le da vida a nuestra alma y a todo nuestro interior. Vamos a empezar. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu benevolencia. Gracias por tu presencia, Señor, porque es lo más importante en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás presente, Señor, en estas enseñanzas, Padre, que es tu palabra la que va a penetrar, Señor, en cada uno de los corazones que hoy se van a disponer a escuchar tu palabra, Señor, que se van a disponer para aprender como discípulos, Señor, de ti, porque quieren avanzar. Ayúdanos, Señor, en este día dándonos revelación de lo alto. Padre, abre nuestro entendimiento, quita, Señor, todo lo que está estorbando en nuestro pensamiento. Señor, abre nuestros ojos del entendimiento, abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz audible, Señor. En esta tarde te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Dejamos esta enseñanza, Señor, este tiempo en tus manos, en tu voluntad, Señor, para que tú te muevas con libertad, Espíritu Santo de Dios, y hagas la obra que tú tengas que hacer en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces la enseñanza lleva por título Permanecer y dar fruto, la cual va a estar basada en el libro de Juan, Juan 15, y vamos a utilizar los versículos del 1 al 8. Así es de que vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en estos versículos? Juan 15 del 1 al 8. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este versículo es clave. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vamos a repetirlo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, nada pueden hacer, dice Dios. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y se os será de hecho. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Dios espera que demos frutos. Frutos que Él espera de nosotros. Y nos lo enseña de una manera maravillosa y sencilla a través de la imagen de una vid. La vid es un arbusto que da uvas, pero que nos revela misterios tan profundos de nuestra vida cristiana, el ministerio de nuestra inserción en Jesús por la gracia. En el Antiguo Testamento lo que es la vid representa al pueblo de Israel. Es amado y protegido del Señor, pero por su orgullo, rebeldía, idolatría y desobediencia continua, se convirtió en una vid que solo producía uvas amargas. En el Nuevo Testamento, la condición de vid pasa del pueblo de Israel a Jesús. Cristo mismo dice, yo soy la vid verdadera. Jesús es la verdadera vid porque cumplió con lo que Dios tenía para Israel. La relación de Jesús con sus discípulos y con nosotros es lo que nos conecta a la vid de Dios. Nuestro Señor expuso esta obra a sus apóstoles y con ella nos introduce a todos los cristianos en el seno de su intimidad divina. Nos está diciendo que estamos unidos a Él con un vínculo tan profundo y tan vital como las ramas están unidas al tronco del árbol de uvas. Y por ambos corre la misma savia. De esta manera, nuestra unión con Cristo es un bello reflejo. Dios nos creó para gozar de la comunión de vida con Él, como lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta. Capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y dice así, Dios nos ha amado tanto que quiso hacernos partícipes de su naturaleza divina. Así que mira, en toda viña es necesario que haya una persona que la cuide, que la limpie, que la riegue, que vigile constantemente las plantas. Esta persona se le da el nombre de labrador o viñador. Cada año el labrador tiene que limpiar el suelo en donde se encuentran las plantas, ver la condición de las plantas, recortar el exceso de las hojas, podar las ramas para que puedan crecer vigorosas y producir una buena cosecha. Y quitar las ramas secas que luego son echadas al fuego y quemadas. En esta bella enseñanza, Jesús dice que el labrador es su Padre, nuestro Padre Dios. Tiene especial cuidado de nosotros. Él es el propietario, el dueño, y se ocupa personalmente de su huerto.
No delega la función de labrador en nadie. Él es el que cuida de nosotros, el que cuida del huerto. Entonces, mira, la vid es Jesús, o sea, el tronco. Es la palabra donde Dios labra, y si nosotros somos las ramas, la vid es la fuente de nuestra vida, donde Dios hace su obra. En Él es que somos salvos, en Él somos perdonados, en Él tenemos vida eterna. Si Jesús es la vid y nosotros las ramas, nosotros también somos cuidados por nuestro Padre Celestial. Somos podados para producir mejor fruto y hasta quitados y echados al fuego si estamos secos. La savia que corre por el tronco y las ramas es el Espíritu Santo. Entonces, la vid es Dios, el tronco es Jesús y la savia que corre por las ramas es el Espíritu Santo. Nadie se escapa del corte del labrador, en el huerto, en el viñedo. O sea, y en nosotros nadie se escapa del corte de Dios Padre. Si no damos frutos, seremos cortados, dice su palabra. Y si damos frutos, seremos podados para dar más frutos. No podemos confundir poda o limpia con corte. Podar no es cortar para desechar. Podar no es castigar. Dios no está enojado con nosotros. El propósito de la poda es limpiar para hacer crecer. Dios nos ve como alguien con mayor capacidad y a quien Él puede usar de mejor manera. Debemos confiar. Las tijeras podadoras están en las manos del Maestro. Él sabe lo que está haciendo y quiere lo mejor para nosotros. Dar fruto. Dar fruto es que conozcamos, que nos acerquemos más a ser como Cristo Jesús. Yo lo he dicho en otras prédicas, que un cristiano debe dar testimonio de que es cristiano, de que su fe está puesta en Cristo y eso es obedecer a Dios. Y lo he dicho yo ya no voy a bares, yo no tomo, yo no fumo, Dios me limpió de todo lo que hay en el mundo, pero eso no significa dar fruto, eso es parte de ser más como Jesús. Cuando tú te encuentras con Dios, tú ya no quieres desagradarle, tú ya no quieres seguir pecando porque sabes que eso me separaría de Él. Si yo siguiera pecando como hija de Dios, eso me separaría de Dios. Entonces, dar fruto es parecernos más a Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Obedecía al Padre, o sea, a Dios, a su Padre Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es dar más fruto. Entonces dice, ¿qué es cortar para desechar? Cortar para desechar son las ramas secas que solo hacen estorbo. Ya no tienen vida, ya no pueden dar fruto porque ya están secas. Se cortan para leña, se van al fuego. Estas son las personas que viven en el mundo sin Dios, pero también las personas que con el tiempo estuvieron unidos al tronco, que es Cristo, pero que se separaron pensando que podían vivir sin Cristo. Vivir con sus propias fuerzas, pero poco a poco se secaron y quedaron sin vida. ¿Qué es echar al fuego? Es en el juicio final de Dios. Irán al juicio final de Dios y ahí Él es donde decidirá a dónde
nos va a enviar a cada uno. Pero aquí dice que si no permanecemos unidos a Él, esto es, que si estamos sin Dios en el mundo, entonces no tendremos vida. Dice que serán quemados y sin vida. Entonces, amados, la poda es dolorosa para nosotros. Normalmente significa despojarse de alguna cosa, no necesariamente mala en sí misma, como prioridades, poder, influencia, dinero, tiempos, títulos, sueños o cualquier otra cosa que pueda sacarnos de nuestro objetivo. La poda viene para bendecirnos, sacando aquello que podría impedirnos de fructificar en abundancia y calidad. Pero en muchas ocasiones de nuestra vida no es fácil aceptar las podas de nuestro Padre Celestial. A veces suceden cosas que no esperábamos, especialmente cuando nos sentíamos más cerca del Señor. Y entonces nos preguntamos, ¿acaso no estoy siendo fiel al Señor? ¿No he estado luchando por servir a Dios? ¿Qué ha pasado? Yo no merezco este mal, porque otros que viven lejos de Dios triunfan más que los que estamos sirviendo a Dios. La poda duele, como nos dice en la carta a los Hebreos 12:11. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Ser podados no es divertido ni agradable, pero es positivo para nuestro crecimiento personal. Si observas un árbol después de la poda, él no tendrá un aspecto muy agradable. Por el contrario, parecerá vacío y feo, pero estará preparado para el que todavía vendrá, para dar los frutos en la próxima estación. Entonces, hay dos estrategias que Dios usa para podarnos. Y la primera es, Dios usa la palabra, su palabra para podarnos. En Juan 15:3 nos dice, ¿recuerdan que lo leímos? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os hablé. Entonces Dios nos poda a través de su palabra y el Espíritu Santo. En Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Las verdades y los principios de la palabra de Dios llegan a donde no puede acceder ningún bisturí cirujano, que es el alma, el espíritu y a los pensamientos, a las actitudes y a la misma esencia de nuestro ser. Y Dios utiliza sus verdades reveladas en su palabra para moldearnos, limpiarnos y madurarnos en nuestro caminar de fe con Él. Esto es así porque la palabra de Dios no se mueve sola, sino que va acompañada de la presencia de Dios. La vida de fe depende de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, en 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra activa la fe en nosotros. Así que el tamaño de nuestra fe es proporcional a cuanto mora la palabra de Dios en nuestras vidas. De ahí el énfasis de este pasaje a permanecer en la palabra de Dios.
En Juan 15:7 nos dice que mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan todo lo que quieran y lo conseguirán. Hay una diferencia entre saber de la palabra de Dios y que ésta permanezca en nuestros corazones. Saber es un proceso intelectual y permanecer de la palabra de Dios en nuestros corazones es una experiencia espiritual. Podemos conocerla y no practicarla. Podemos saberla y ser nada más oidores olvidadizos. Y la segunda estrategia que Dios usa es que Él nos poda a través de las circunstancias, a través de los que están cerca de nosotros, de los que están a nuestro lado. Dios permite que tengamos conflictos para aprender de los errores. La poda está asociada a los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para poder avanzar hacia el cumplimiento de nuestro propósito. El objetivo de Jesús es garantizar que permanezcamos en Él, porque la opción de no permanecer en Cristo es ser cortado y echado. Y para permanecer necesitamos dar fruto. Juan 15:2 nos dice, toda rama que en mí no lleva fruto, la cortará, y todo aquel que lleva fruto, lo podará, para que lleve más fruto. Llevar fruto es cuestión de supervivencia en el reino de Dios. No es opcional. Producir es la norma de Dios para todo cristiano. Dios no quiere creyentes ociosos, estériles e improductivos. Entonces, para dar fruto, los frutos que Dios espera de nosotros, hay que empezar por un diagnóstico de nuestra vida. Yo te pregunto, ¿cómo está hoy tu relación laboral? Tu relación con tu familia, tu relación en la iglesia, tu unidad con tu pareja. ¿Cómo estás en la evangelización? ¿Cómo estás en tus finanzas? Entonces, pregúntate ahí dónde tú estás. ¿Crees que estás dando buenos frutos? En Mateo 7:16 nos dice, ustedes los reconocerán por sus frutos. Entonces, permanecer en Cristo no es suficiente. Tengo que dar frutos y los primeros frutos son el arrepentimiento a la conversión, a un cambio de vida, para que luego vengan los frutos del Espíritu Santo que nos dice Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu Santo, son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humanidad y el dominio de sí mismo, el dominio propio. Entonces, cuando estamos produciendo estos frutos en nuestra vida, estamos glorificando a Dios Padre. El verbo permanecer significa hablar, morar, vivir, quedarse. Así que podemos observar que las ramas de una vid y cualquier otra planta no tienen otra opción sino quedarse, permanecer y habitar en ella. Sin permanencia en Cristo no hay vida, no hay fertilidad y no hay productividad.
no hay forma de producir fruto. En Juan 15:5 nos recuerda, porque separados de Dios, nada podemos hacer. Esto nos habla de la suficiencia de Cristo y de lo inútil que es nuestra inteligencia, nuestra fuerza de voluntad, nuestra autosuficiencia en el reino de Dios. Así que necesitamos entender que no hay poder en nuestra vida para realizar y llevar a cabo la vida espiritual, porque las demandas morales, éticas y espirituales de la vida cristiana son demasiado elevadas para el hombre. Han sido colocadas tan alto que es imposible tomarlas sin asistencia divina. Necesitamos desesperadamente a Cristo. Entonces, la unión del amor que nos une a nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más fuerte y poderoso que la cadena más gruesa e irrompible del universo. Tan fuertes son las cadenas del amor, pero todo ha sido por mérito y benevolencia de Cristo hacia nosotros. Ha sido su amor gratuito y misericordioso el que nos ha comprado y redimido a través de su sangre preciosa, como nos recuerda también el apóstol Pedro en Primera de Pedro, versículo 1, capítulo del 18 al 20, que nos ha unido indisolublemente a su persona y a su misma vida. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1, versículos del 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Va destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué regalo tan incomparable. Pero esta unión se puede llegar a romper por culpa nuestra, por negligencia, por ingratitud, por soberbia o por los caprichos de nuestro egoísmo. ¿Sí? Y en esto consiste el pecado, en rechazar la amistad de Dios y la unión con Cristo, a la que hemos sido llamados por amor, por vocación desde toda la eternidad, desde el día de nuestra creación y del propio bautismo. Y es que nuestro Señor no obliga a nadie a permanecer unido a Él. Nos invita a estar unidos a Él, pero Él no nos obliga a permanecer unidos a Él. Respeta nuestra libertad y capacidad de elección, también porque nos ama. Un amor por coacción no es amor. Nadie, ni siquiera el mismo Dios, puede obligarnos a amar a alguien contra nuestra voluntad, ni siquiera Él. Pero si queremos tener vida en nosotros y llevar frutos de vida eterna, necesariamente tenemos que permanecer siempre unidos a Cristo. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí, las palabras de Cristo son clarísimas. Si no permanecemos en Él, no tendremos vida y no daremos fruto. Pero ¿cómo podemos permanecer unidos a Cristo? Por el amor a Él y por la vida de la gracia santificante, evitando el pecado, llevar una vida de oración,
Aparte es orar de vez en vez. La vida de oración es orar en el trabajo, cuando estoy estudiando, con la familia, en el hogar, practicar los mandamientos, practicando la caridad, o sea, el amor. Amarnos los unos a los otros como nos enseñó Jesús. Llevar una vida sacramental practicando la lectura de la palabra. Así es como podemos permanecer unidos a Cristo, en una vida de oración, en una vida de práctica, mostrando el amor, dice que amándonos los unos a los otros. Así que no es suficiente permanecer en Cristo. Unidos a Él, tenemos que dar frutos. El amor verdadero no se demuestra de palabras y de boca, sino de verdad y con obras. Así que es necesario permanecer y estar unidos al tronco que es Cristo. Guardar los mandamientos y hacer lo que a Él le agrada. Así que voy a terminar con esta enseñanza. Aquí esta enseñanza de Juan 15, del versículo 1 al 8, destaca que Jesús es la vid verdadera, Dios Padre el viñador y los creyentes los pámpanos o ramas. La clave es permanecer unidos a Jesús para dar fruto, y fruto abundante. Sin Él no se puede hacer nada. Implica que Dios poda, o sea, que nos limpia a los creyentes para fructificar más, pero siempre glorificando al Padre. Jesús se identifica como la vid verdadera, enfatizando que Él es la única fuente de nutrición espiritual y vida verdadera. Dios Padre cuida, cultiva y poda a los creyentes para eliminar lo innecesario y asegurar una mayor producción de fruto. Permanecer significa mantener una relación constante, dependiente y viva con Cristo a través de su palabra. Las ramas que no permanecen se secan, no dan fruto y son desechadas. El propósito del creyente es dar mucho fruto, y este es ser como Cristo. Eso es dar fruto, ser cada día más como Cristo. Hacer buenas obras y dar amor, lo cual glorifica a Dios y demuestra que sus discípulos, así que yo creo firmemente que lo que toda alma necesita es la presencia de Dios. Bueno, con esto termino esta enseñanza. Espero y no seas como los que oyen la palabra y se les olvida, sino que la palabra permanezca en ti. Eso es lo que anhela mi corazón, que tú puedas conocer más a Jesús a través de esa unión con Cristo, permaneciendo en Él, pegado a la vid, porque sin Cristo nada podemos hacer. No darás fruto si tú no te apegas a la vid verdadera. Esta es la enseñanza que nos da el Padre el día de hoy en este pan de vida. Yo soy Mónica Gutiérrez y quiero orar por ti en esta tarde. Padre y Dios, te doy gracias por cada una de las almas, Señor, por cada uno de los corazones que están dispuestos hoy, Señor, para recibir esta palabra, Señor. Yo te pido que tú la atesores por medio de tu Espíritu Santo en esos corazones que están teniendo hambre y sed por escucharte, por estar permaneciendo cada día más pegados a la vid que eres tú, mi Señor. Yo te doy gloria a ti, te doy honra, Señor, por todas esas almas a las que tú ya has elegido, Señor,
para salvación. Yo bendigo tu nombre y exalto tu nombre en esta tarde, amado Rey de reyes y Señor de señores. Y te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que alimenta, Señor, nuestra alma y nos da su palabra día a día. Un Dios que nos ha abierto su corazón en ese libro tan hermoso llamado Biblia. Te damos a ti la gloria y la honra en esta tarde, Señor, y yo bendigo a cada una de las personas que van a ver este en vivo, ya sea diferido o en presencia. Así estamos, Señor, dándote la gloria a ti en esta tarde. Glorifícate, Padre, en cada una de esas personas, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su alma. Yo te doy las gracias, te bendigo, nos vemos el próximo miércoles en este pan de vida. Que tengas un fin de semana bendecido, que Dios te guarde y te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga misericordia de ti, sonría sobre ti y ponga paz en tu vida. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.